Domingo 20 de junio. Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, la Iglesia concreta vive en la historia y en el mundo. Lo mismo ocurre con cada uno de los que formamos parte de ella. Eso significa que estamos expuestos a las acechanzas del mal y a las crisis, conflictos y todas las situaciones difíciles de la vida. Los creyentes no podemos encerrarnos entre cuatro paredes para estar tranquilos o pretender vivir nuestra vida sin crisis y conflictos. El problema no son las dificultades, sino cómo las enfrentamos. La palabra de Dios que la liturgia de hoy nos propone, particularmente el Evangelio, nos llevan a reflexionar sobre esta cuestión. Y es importante que nos tomemos en serio lo que la palabra de Dios nos dice al respecto, porque en la gran mayoría de los cristianos existe la idea de que si va a misa, si se confiesa con frecuencia, si reza el rosario, si trata de vivir bien su fe, no tendrá dificultades y todo le saldrá bien. Y cuando esto no ocurre, las personas terminan echándole la culpa a Dios y peleándose con Él. La primera lectura de hoy, tomada del libro de Job, nos habla de la tempestad, del poder del mal, de las fuerzas de la naturaleza que a veces parecen desatarse y no hay nadie que las pueda contener. Sabemos que el libro de Job pone a prueba al creyente que se fía de Dios y no puede explicar por qué ocurren una serie de desgracias en el mundo. Job es ese tipo de persona que el autor del libro ha escogido para que se asombre, porque a pesar de que no podemos explicar muchas cosas de las que pasan en el mundo, sin embargo, nuestro Dios pone sus propios límites a la naturaleza de las cosas y a la misma naturaleza humana. Y, por supuesto, vence las tempestades del mal. Nuestra vida, en definitiva, está en las manos de Dios. Este es el mensaje que quiere comunicarnos el Evangelio que hemos escuchado. Nos presenta la escena de la travesía del lago de Galilea después que Jesús ha hablado a las gentes en parábolas acerca del reino de Dios. Es como si Jesús quisiera poner a prueba la fe de sus discípulos, a ellos que les explicaba el sentido profundo de sus parábolas. El lago, el bello mar de Galilea, en torno al cual se anuncia el Evangelio, se convierte aquí en el misterioso y tremendo símbolo de una tormenta. Otras barcas le seguían, pero parece como si solamente quisiera centrarse todo en la barca donde estaban Jesús y sus discípulos. El mar de Galilea, a veces, es como una caldera hirviendo por el viento.
Es el símbolo más apropiado de lo que es nuestra vida. Contiene cosas muy hermosas de las cuales disfrutamos, pero también contiene tormentas que nos asustan y nos agobian. Frente a la tormenta, en la barca se muestran dos actitudes, la de Jesús que duerme tranquilo y la de los discípulos que están aterrados. ¿Por qué esto? Porque Jesús sabe que su causa por el reino de Dios debe levantar tormentas como esta del viento que va a hacer temblar a los discípulos. Jesús está tranquilo porque confía en su causa, la causa de Dios. Es, pues, esta una escena pedagógica que pone de manifiesto una actitud y otra. Los discípulos son como Job y no se explican muchas cosas que ocurren en la vida, llenándose de miedo. Jesús, que conoce la voluntad y el proyecto de Dios, se entrega a Él con una gran serenidad, porque sabe que ha de vencer, como de hecho sucede con su conminación a la tormenta. El Evangelio dice que Jesús dormía en la popa mientras ocurría la tormenta. Difícilmente alguien puede estar durmiendo mientras ocurre un evento de estos. Lo cierto es que Jesús estaba presente, pero los discípulos lo sentían ausente. Es lo mismo que ocurre en nuestra vida. Afirmamos que Jesús nos acompaña siempre, pero cuando estamos en dificultades u ocurren crisis, tenemos la sensación de habernos quedado solos y afirmamos que Jesús o Dios están ausentes. Con todo, no nos perdamos en medio del oleaje en el que nos debatimos, olvidando que el verdadero problema que aparece en toda la escena es la poca fe de los discípulos, y la solución auténtica es poder exclamar: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Efectivamente, cuando vienen las tormentas en nuestra vida y en nuestra iglesia, el problema no es propiamente la tempestad, sino nuestra falta de fe y confianza en Dios. Es tiempo de ejercitar nuestra fe en Jesucristo, pues sabemos que Él puede, también hoy, calmar la tempestad y nosotros volver a gozar de paz. Que Dios les bendiga y les proteja.